Madrid está lleno de lugares cargados de historia. Y de rincones ocultos a plena vista. Y alguien tenía que contarlo. Soy Lorenzo Gallardo. Soy David Botello. Y esto es El Punto sobre la Historia. Hoy vamos a pedalear por un satélite del centro de Madrid. No es que seamos unos lunáticos, que no digo yo que no, las cosas como son. Vamos a recorrer los alrededores de la calle Luna. Vamos a explorar la cara visible de su historia, pero también la cara oculta, que es mucho más interesante. Poneos la escafandra, el casco o las gafas de buzo. ¡Empezamos! Este edificio, tan bien diseñado, tan impresionante y tan desapercibido, es el Palacio de Altamira, sede del Instituto Europeo de Diseño. Durante la coronación de Carlos IV estaba todavía en construcción. Le enseñaron al rey unos planitos para que viera cómo iba a quedar. El edificio ocupaba toda la manzana. Llegaba hasta San Bernardo, que era la calle molona en la que los nobles tenían sus palacetes. Cuando Carlos vio aquel derroche, dijo: ojo, cuidado, a ver si van a hacer un palacio más grande que el mío. Y empezó ahí, venga, a ponerle pegas al proyecto. Bueno, ordenó que solo se construyera una de las partes del palacio. También hay quien dice que no pudieron rematar la faena porque los de Altamira se arruinaron con la pastica de las obras. Pasados los años, la chocita acabó en manos de Vicente Osorio de Moscosos y Ponce de León. Vicentito era conde de Altamira, además de otros 108 títulos nobiliarios y unas 14 grandezas de España. Fue el hombre más condecorado de su época. Decían que el brillo de sus honores avergüenza la luz del sol y el peso de sus condecoraciones podría detener su marcha. Demasiada grandeza para un tipo que medía 1,5 metros, así que el pueblo le llamó el Rey Pequeño. El Rey Pequeño llegó a casar a su hijo José María con la infanta Luisa Teresa de Borbón, vamos, que le dejó colocado en la familia real. Y por si fuera poco, casó a su hija Rosalía con José María el Pollo Arana, amantísimo de la reina Isabel II y padre probable de la chata. La colección de pintura de Vicentito, el conde de Altamira, el Rey Pequeño, solo la superaba la del Palacio Real. Tenía varias obras maestras de Goya, de Rubén, de Velázquez, de Tiziano, de Rafael, de Leonardo y de muchos más. Su vida social era tirando a bastante intensa. Entre sus amigotes estaba lo más granado del momento: Dickens, Lord Byron, el barón de Holland, Alcalá Galiano, el duque de Wellington y muchos, muchos más. Tenía tantos mayorazgos, tantos terrenos, tantos palacios, tantas rentas y tanto poder que acabó cogiéndole una manía terrible a Juan Álvarez de Mendizábal, Desamortizator. Mendizábal, queriendo o sin querer, le aplicó las leyes de desamortización de mayorazgos. La casa de Altamira, como el resto de las familias de rancio abolengo, dejaban atrás la Edad Media y entraban en el capitalismo. Y colorín colorado, el conde fue desamortizado. Chimpón. El punto sobre la historia. Esta calle tan peatonal, tan llena de letras y tan... ¡ay, cómo me gusta el nombre! Es la calle de los libreros. Antes de ser libreros, fue la calle Justa o la calle del Pozo. Se dice, se cuenta, se rumorea que en esta calle había una señora que se llamaba Justa y que tenía un pozo. Patata, patata. Dicen que el pozo era la guarida de un dragón.
Esto nos parece poco verosímil porque todo el mundo sabe que los dragones viven en entornos con un pH neutro. Por si acaso, una jovencita quiso comprobarlo. Abrió la tapa del pozo y salió una limaña que la comió y le dejó totalmente medio muerta mata. Eso por curiosa. Dicen que por esta calle pasaba una buena mañana Gustavo Adolfo Bécquer cuando de repente vio a un ángel asomado a un balcón. El ángel era una jovencita que se llamaba Julia Spin. A Bécquer le dio un cupidazo de los serios. Julia y Gustavo se gustaban, paseaban juntos, pelaban la pava e incluso llegaron a presentarse a las familias. A la familia de Julia Spin no le gustó nada este juntaletras de 3 al cuarto que estaba empezando de periodista. Y zanjaron la cuestión. Aunque el romance no dio para más, a Bécquer le inspiró sus primeras rimas. Si al mecer las azules campanillas de tu balcón crees que suspirando pasa el viento murmurador, sabe que oculto entre las verdes hojas suspiro yo. Pasado el susto romántico, esta calle pasó a llamarse Calle de Ceres. Se llenó de mancevías y ganó muy mala fama. Al construir la Gran Vía se tiró parte de la calle. El tramito que quedó, que es este, se llenó de librerías a tutiplén. Entonces un tal Pío Baroja propuso 2 nombres. Calle del Amor, por la cosa de las mancevías. Calle de los Libreros, por los libros. Como os podéis imaginar, ganó lo de los libros, que es mucho más elegante. ¿Ande va a parar? La calle Libreros es un punto. En esta casa que está aquí detrás vivió Emilia Pardo Bazán. Esta mujer fue una abanderada de los derechos de la mujer. Podemos considerar que fue una de las primeras feministas. Por ejemplo, ella luchaba por el acceso de la mujer a la educación. Le parecía algo prioritario. Siempre decía una cosa muy curiosa y es que si en su carné en vez de poner Emilia hubiera puesto Emilio, su vida hubiera sido mucho más sencilla. Emilia era una mujer de una ideología conservadora, era carlista y le venía de tradición porque su padre había sido diputado en las Cortes por el Partido Carlista y su marido venía de una familia tradicionalmente carlista. Bueno, pues Carlos María de Borbón se entera de todo esto. ¿Y sabéis lo que le propuso? Traerse desde Londres, imaginaos, en aquella época, 30.000 fusiles. Pero ella además no se cortó un pelo y dijo, yo voy a por los fusiles. Se metió el dinero en el escote, los florines de oro para poder comprar esos fusiles. Pasó la frontera de noche y se volvió con los 30.000 fusiles a París, donde estaba Carlos María de Borbón, el pretendiente al trono, viviendo como un auténtico marqués. Cuando vuelve a España, a La Coruña, es cuando empieza a tener problemillas, digamos, porque la acusan de alta traición. ¿Y qué es lo que ocurre? El gobernador la conoce desde muy jovencita y lo que hace es avisarla y le dice, oye, escóndete, no salgas por la calle porque como te vea te voy a tener que detener y te voy a tener que fusilar. Ella le dijo al gobernador, haz lo que tengas que hacer que yo cumpliré con mi deber. Y el gobernador no se atrevió a hacerla nada por 2 razones. Primero porque era una familia muy conocida, muy noble y además porque era una persona muy popular y no pudo hacer nada. La ideología carlista a Emilia no le duró toda la vida. Ella siempre dice que fueron fiebres de juventud, que era demasiado joven y que, en fin, le entró esa fiebre. Y ya sabéis, siempre que paséis por aquí, detrás, en esta casa, vivió Emilia Pardo Bazán, una gran pionera de los derechos de la mujer y con historias muy curiosas, ¿eh? El punto sobre la historia. Este palacio tan poco palaciego, tan dejado de la mano de Dios y tan, ¿quién lo diría? Es el palacio del Marqués del Llano. Aquí vivió Francisco de Paula, hermano de Fernando VII, ese gran rey. Francisco de Paula vivía aquí con su mujer, Luisa Carlota, la hermana de María Cristina I, la que nos quería gobernar. Luisa Carlota, de la que no se suelen acordar los libros de historia, tuvo un gesto decisivo para la historia de España. Fernando VII estaba ahí en Aranjuez, medio muerto, matado, agonizando muy malamente, cuando apareció por su cuarto su ministro de Gracia y Justicia, Tadeo Calomarde. A Calomarde, que no me digáis que no tiene nombre de malo de película, le pareció que era el momento perfecto para restablecer la ley sálica,
la que impedía que las mujeres gobernaran en España. La escena fue más o menos así. A ver, Calomande, ¿qué es esto que me da para que firme? Nah, una cosilla de la comunidad para pagar la derrama. Y firmó, así que el trono ya no lo heredaría su hija Isabel, sino Carlos María Isidro. La infanta Luisa Carlota se enteró, le salió humo por las orejas y se plantó en la corte. Aquí hay dos versiones del sucedido. Una de ellas dice que Luisa Carlota llamó a Calomarde, le pidió el decreto, lo rompió allí mismo y lo tiró al fuego. Al ver que el ministro intentaba recuperar el documento, Luisa Carlota le metió 2 bofetadas viendas. Otra versión dice que Fernando VII se recuperó y que entonces Luisa Carlota aprovechó para pedirle que volviera a abolir la ley sálica. La cosa fue más o menos así. A ver, Carlota, ¿qué es esto que me da para que firme? Una cosilla de la comunidad para pagar la derrama. Calomarde intentó evitar que el rey firmara y Luisa Carlota, que tenía carácter, le metió 2 guantazos que se le puso el pelo para atrás. En las dos versiones, el ministro se atusó el cabello, se recogió el orgullo y dijo: señora, manos blancas no ofenden. Pues no ofenderán, pero la bofetada te la has llevado calentita. Gracias al arrojo de Luisa Carlota, Isabel pudo reinar y estallaron las guerras carlistas. Parece ser que Luisa Carlota, convertida en la salvadora del trono, presionó constantemente para casar a uno de sus hijos con Isabel II. Y lo consiguió. Su hijo, Francisco de Asís, acabó casándose con Isabel II. Lo que pasa es que Luisa Carlota no vivió para verlo. Ya veis que a veces el destino te devuelve las bofetadas. El punto sobre la historia. Estamos en la calle Andrés Borrego, antigua calle de los Panaderos, junto a la calle Luna, donde vivió María Teresa Montal Boyó-Farril, la condesa de Jaruco. Ella nació en 1771 en La Habana, allá bien lejos, y se casó con el hombre más rico de toda la isla de Cuba, el conde de Jaruco. Ella se trasladó con su marido a la corte, estamos en la época de Carlos IV, y se instalaron aquí. Se empezaron a hacer muy famosos, él por el dinero. Porque tenía lana, ¿no? Y ella porque se convirtió en una de las damas más importantes de la alta sociedad de la época. En concreto, fue una salonier. Esto es, en su salón había tertulias, veladas poéticas, musicales, representaciones teatrales y conciertos de música. Y venía lo más granado de la corte de Carlos IV, intelectuales o escritores como Moratín, y se hablaba de esa mujer criolla, joven, bella, se había casado con 12 años, que tenía una gran personalidad y que además quedó viuda y fue objeto de deseo de muchos de nuestra corte. Además, le gustaba tanto lo francés que dicen que cuando José I se convirtió en rey de España, se aficionó a él. Se habla de encuentros un tanto silenciosos y privados en el reservado de la Casa de Campo, donde el rey acompañaba caminando a la condesa de Jaruco y aparte de trabar una estrecha amistad, parece ser que también se hicieron mutua compañía e íntima. Ella era viuda, necesitaba consuelo y en los mentideros de Madrid se empezó a decir: la condesa tiene un plumero donde moja la pluma José I. La historia tiene un final triste porque ella muere relativamente joven en 1812 y además esta historia tiene su leyenda y su misterio. No está claro exactamente dónde la enterraron e incluso se habla de que allá por la calle Clavel, cerca de la Gran Vía, había un convento, iglesia donde se pudieron encontrar alguna vez dama y rey y que su cadáver misteriosamente pudo trasladarse hasta allí e incluso el propio rey la podía ir a llorar en silencio. Toda una mujer con carisma, con belleza, con poderío que vivió en este espacio de Madrid. La historia es un punto.
Esta calle tan enjuta, tan recogidita, tan hospitalaria es la calle de la Madera, que no por humilde tiene poca historia. En tiempos de los Reyes Católicos estaba llena de almacenes donde se guardaba la madera, de ahí su nombre, calle Madera, y refutebo la arriba abajo. Contaba Camilo José Cela que en esta casa le pasó algo que le marcó para siempre. Durante la Guerra Civil había quedado aquí con su primera novia, Toisa Vargas, que venía andando desde la calle Pez. Él caminaba hacia ella tan contento de verla cuando de repente cayó un obús que la dejó, pues como te deja un obús cuando te cae encima. En su primer libro le escribió un poema recordando este suceso. En este instante en que un dolor inmenso es incapaz de hacerme mover un solo dedo, yo te prometo colgar tu atroz recuerdo cada noche de un pelo. Para un Cela veinteañero, la visión fue terrorífica. Años más tarde confesó, entre el rubor y el miedo al infierno, que decidió llevarse un recuerdo muy peculiar. Recogí del suelo un ojo de Toisha. El ojo lo metió en formol y lo guardó en el armario donde las camisas. Al poco tiempo se dio cuenta de que era demasiado bizarro incluso para él y decidió quemarlo en la hornilla de su casa. Este argumento lo coge David Lynch y te hace una peli de culto. La historia es un punto. Donde ahora está este edificio, tan quien te ha visto, tan quien te ve, hubo en otro tiempo un palacio, el de Jerónimo de Barrio Nuevo. El palacio de Jerónimo tenía un pasadizo para ir al cercano convento de San Plácido. Felipe IV, el rey pasmado, hacía buen uso de él. A Felipe le había dado un carpe diem, un pasmo, con una monja que se llamaba Sor Margarita. Ya en tiempos de Alfonso XIII había por estos pagos un pequeño teatro llamado Calderón de la Barca. Ya en tiempos de Prim, y aprovechando que las Cortes debatían el futuro rey de España, Eduardo Navarro Gonzalvo estrenó en este teatrillo su obra satírica Macarronini I. La obra era una crítica poco sutil al futuro rey, Amadeo I de Saboya, el rey intruso al que presentaba literalmente como un payaso. Las representaciones duraron poco. A los 20 y tantos días irrumpió en el teatro la temida Partida de la Porra. La Partida de la Porra era un grupo muy violento que defendía al gobierno de Prim a capa y espada. Lo de capa no es literal, lo de espada más o menos, y lo de la porra ya os decimos que sí. Galdós, en La España Trágica, escribió: apenas se levantó el telón, empezó el disparo de patatas y de verduras arrojadizas sobre los pobres comediantes. Los matones a sueldo destrozaron el escenario, golpearon al público y atacaron a los actores. Por cobrar, cobró literalmente hasta el apuntador. Quedaba inaugurada una nueva modalidad de censura gubernamental a punta de pistola y de eficacia probada que se desarrollaría durante el siglo XIX y principios del XX. La Partida de la Porra se dedicaba a destrozar redacciones de periódicos, casas, teatros, cualquier sitio donde se hablara mal de Prim y del nuevo gobierno. Solían acompañar sus asaltos con la cancioncilla Trágala, trágala. Otra cosa no habremos hecho los madrileños, pero inventar cancioncilla a tutiplén. La historia es un punto. Estamos en la iglesia de la Buena Dicha, que en los tiempos de Felipe II la fundó Fray Sebastián de Dioslada, que era el confesor de Felipe II, y también el abad de la parroquia de San Martín, que estaba aquí, precisamente. Pero de todas maneras, esta iglesia de la Buena Dicha no es la original, ¿eh? Se derrumbó a finales del 19 y lo que estamos viendo hoy es la nueva versión. Fray Sebastián lo que hizo fue construir en lo que eran los terrenos del monasterio un hospital para, bueno, pues sobre todo para atender a los pobres.
que lo llevaba entonces la Hermandad de la Buena Dicha, que eran 12 sacerdotes y más de 70 seglares que atendían básicamente a todas las personas desfavorecidas, ¿no?, de la villa. En este mismo salar del hospital se levantó la iglesia de la Buena Dicha, que también tenía un cementerio. Y luego esta iglesia se volvió a utilizar también como hospital en la Guerra de la Independencia, donde además pues, estuvieron atendiendo a todos los heridos, y hubo varias mujeres muy especiales que además tuvieron un papel muy importante en el 2 de mayo, como fueron Clara del Rey, la conocidísima Clara del Rey, e incluso pues, Manuela Malasaña. Clara del Rey era una mujer increíble, fue todo un símbolo, ¿no?, en el 2 de mayo, y fue una de las 59 mujeres, creo, que fallecieron ese día en el levantamiento contra las tropas francesas. Ella parece que estaba por ahí de compras en el mercado de la Plaza de la Cebada, y bueno, pues unas vecinas le comentaron que los madrileños se habían levantado contra los franceses. Ella inmediatamente empezó a temer por la vida de su marido. Se fue corriendo a buscarle, fue preguntando, y parece que al final uno de los vecinos le comentó: creo que hemos visto a tu marido con 2 de tus hijos en el Parque de Artillería de Monteleón, que es lo que hoy es la plaza del 2 de mayo, la madrileña plaza del 2 de mayo. Lógicamente allí ya se reencontró con ellos y bueno, pues se puso a luchar, como muchas de las heroínas que hubo en aquella batalla, pero desafortunadamente le cogió una metralla de una bala de cañón y falleció. Fue una de las mujeres que fueron enterradas aquí luego en este cementerio. Ella murió con tan solo 42 años, era muy jovencita, ha sido todo un símbolo. O sea que cuando vengáis a esta iglesia, acordaros que Clara del Rey ha sido toda una heroína del 2 de mayo y no dejéis de venir a visitarla. Clara del Rey es un punto. Esta plazuela tan escalonada, tan ancha es Castilla y tan satelital es la Plaza de Soledad Torres Acosta, más conocida como Plaza de la Luna. La llamamos así porque aquí estuvieron los populares cines Luna, películas en versión original, ya sabéis, para saber la auténtica voz de Marlon Brando. Y el Cine Luna se llamaba así porque en esta plaza termina la calle de la Luna, patata. Y para desconcertar, la calle de la Luna se llama así por una batalla que fue una tonta. En tiempos de los Reyes Católicos vivía aquí, en un casoplón fortificado y renacentista, un tal don Álvaro de Córdoba. Al otro lado de la plaza vivían los hermanos Crispi Daura, que tenían un palacio con unas torres picuentísimas. Se ve que los vecinos no se llevaban muy bien y nunca se querían pasar la sal, así que un buen día se montó la marimonera. A los pies de la casa de don Álvaro se reunieron sus defensores, los Álvarez, a defenderle de los vecinos. Los hermanos Crispi Daura no se quedaron cortos y llamaron a los Crispidaurers. Estuvieron todo el día batallando, ahí dale que te pego, hasta que anocheció y tuvieron que parar. Aquella noche la luna brillaba tanto que en vez de retirarse a sus palacios decidieron seguir ahí dale que te pego toda la noche. Los vecinos se sacudieron tan de lo lindo que acabaron todos muertos matados a los pies de la torre. Cuando la católica Isabel se enteró de lo que había pasado, se enfadó tanto que mandó tirar las 2 torres. En realidad, a la católica Isabel le encantaba tirar las torres de sus nobles para que no se le enfrentaran. Donde estaba el castillo de don Álvaro, construyeron una casa y le pusieron una luna en la puerta. Y así todo el mundo recordaría el terrible suceso, el de la batalla o el de la católica Isabel. El punto sobre la historia. En esta calle tan Loreto y Chicote es donde el general O'Donnell estuvo escondido durante 4 meses para planificar la Bicalvarada. La Bicalvarada fue un pronunciamiento que en tiempos de Isabel II pretendía echar del gobierno a un tal Sartorius.
Era un presidente títere al que mantenían en el poder para tapar las corruptelas del triángulo formado por Fernando Muñoz, el marido secreto de María Cristina I, el marqués de Salamanca y el general Narváez. Entre otros muchos pelotazos, este triángulo siniestro se había hecho con el monopolio del ferrocarril. Sartorius pretendía que el Senado aprobara una nueva ley de ferrocarriles, siempre que no se preguntara ni cómo ni a quién se habían dado las subvenciones hasta ahora. Cuando el Senado se puso farruco y le dijo que no, Sartorius cerró las Cortes y destituyó a todos los que se habían opuesto a su ley. El escándalo fue de aupa, pero Isabel II mantuvo en el poder a Sartorius. El ambiente se fue calentando y O'Donnell acabó pronunciándose para derrocar al gobierno. Las tropas de O'Donnell y las del gobierno se vieron las caras en Vicálvaro y por eso a todo este jaleo se llamó la Vicalvarada. A pesar de haber estado 4 meses trabajando en el pronunciamiento, O'Donnell no tenía muy claro lo que quería. Y como aquello no estaba claro, las aguas del reino estaban revueltas, con los del gobierno y los pronunciados dándose de palos, hasta que por allí apareció un moderado joven llamado Cánovas del Castillo. A Cánovas no le gustaba la tiranía del ala dura de los moderados y echó una mano a O'Donnell para redactar el Manifiesto del Manzanares. Había que abrir las Cortes que había cerrado Sartorius. Había que conservar el trono, pero sin camarilla que lo deshonre. Había que derogar la Constitución moderada de 1845 y escribir una nueva más liberal. Con libertad de imprenta, con más poder para los ayuntamientos, con más garantías para las elecciones, las cositas. El manifiesto de Cánovas consiguió el apoyo de los progresistas, al menos ahora ya sabían lo que quería O'Donnell. La burguesía, que quería acabar con la corrupción, también se subió al carro de O'Donnell. Isabel II se vio contra la espada y la pared, dimitió por fin a Sartorius y llamó a Espartero para formar gobierno. El 29 de julio, Espartero y O'Donnell entraban triunfalmente a Madrid. Era el final de las corruptelas de la década moderada. Bye bye, conservadores. Y el principio del bienio progresista. ¡Welcome, liberales! Al menos por el momento. Los vecinos de esta calle estuvieron muy calladitos para encubrir a O'Donnell mientras organizaba toda esta movida. Y para agradecerles el buen rollito, esta calle se llamó durante un tiempo Calle de la Lealtad. Y se lo tenían muy bien ganado porque hay silencios que valen oro, ya te lo digo yo. La historia es un punto. Este edificio tan real, tan académico, tan científico, matemático, es la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Las mentes más privilegiadas en esto de la ciencia tienen aquí dentro plaza y asiento. Uno de sus más ilustres académicos fue el matemático José Echegaray, que paradójicamente fue el primer premio Nobel español de literatura. Le dieron el galardón en 1904 gracias a una obra llamada O locura o santidad, estrenada en Suecia con mucho éxito. Sus obras de teatro en prosa y en verso eran muy comerciales. Al público le encantaban, a los críticos no tanto. En el mundo de la ciencia era todo lo contrario. Fue uno de los matemáticos más conocidos del momento y reconocido en toda Europa, pero aquí nadie sabía que era matemático. Su verdadera pasión eran las cifras, los números y esas cositas que hacen los matemáticos. El problema era que en aquella época, hoy esto ya no pasa, la ciencia no daba ni para comer. El teatro le daba mucho dinerito, pero él lo que quería era retirarse al campo a cultivar cifras. Ni más dramas, ni más adulterios, ni más suicidios, ni más duelos, ni más pasiones desencadenadas. Ingresó en esta academia con 32 años y su discurso de ingreso fue absolutamente lapidario. Después de hacer un recorrido por la historia de las matemáticas, se quejó de no encontrar ni un solo nombre que labios castellanos puedan pronunciar sin esfuerzo. Y explicaba este fracaso recordando que no puede haber ciencia aquí donde no hubo más que látigo, hierro, sangre, rezos, braseros y humo. En 1901 llegó a ser presidente de esta academia, cargo que tuvo que dejar 15 años después porque la muerte le impidió seguir siendo presidente de nada. Julio Rey Pastor, el mejor matemático español del siglo XX, dijo de él que la matemática española empezaba con Echegaray.
Una pena que esté tan olvidado hoy este auténtico hombre de cifras y letras. Y esto no da para más. Chotos pocos, muchas risas y el punto sobre la historia. La historia es un punto para la historia. Punto sobre la historia.